La parachá entonces para este Shabbat es la parachá número 21, la parachá Ki Tisa, cuando cuentes, cuando cuentes. Y esa parachá eh, la tenemos nosotros o la encontramos, esta sidra la encontramos en Shemot 30 del 11 hasta el 34-35, que por cierto es bastante larguita. Hay algunos mandamientos en esta parachá y aquí esta mañana puse a pensar que es importante ver los mandamientos que podemos nosotros aplicar hoy día, ¿sí? Porque la Torah debe ser una Torah práctica. Entonces, ahí encontramos unos misbot de esta parachá y estos son entrega de medio shekel anual, la consagración de pies y manos al momento de la boda Hashem, del servicio a Hashem, unción con el aceite de la unción del sumo sacerdote y de los reyes de la estirpe davídica, que no unja a un extraño, o sea, un no cohen, con el aceite de la unción preparado por Moshe, no hacer en gran cantidad del aceite de la unción, no hacer en gran cantidad del incienso también para el Beit HaMikdash, no comer ni beber de las ofrendas o agasajos dedicadas a la idolatría, que la tierra repose en los años de reposo ordenados por la Torah y no ingerir carne con leche. Entonces, haciendo de pronto la Torah práctica en estas parachot que vemos en cada Shabbat, qué bueno sería entonces en el día de hoy contemplar aquí dos cositas que yo veo muy prácticas y lo vemos en nuestra forma de vida, ¿sí? En nuestra cultura y en todo. Entonces, ¿cuáles son? Es no comer ni beber de las ofrendas o agasajos dedicados a la idolatría y no ingerir carne con leche. Vamos a entonces ahondar un poquito en este tema y la idea, como les dije, es ver puntos relevantes al estudiar las parashot, ¿sí? De buscar la manera de hacer práctica la Torah. Entonces, en esta ocasión he tomado estos dos mandamientos y vamos a ver entonces el desarrollo de los mismos. Tenemos allí entonces no comer ni beber de las ofrendas o agasajos dedicados a la idolatría, ¿sí? Ese es el primero. Y pues aquí obviamente es claro el mandamiento de no participar de los agasajos ni de la comida dedicada a la idolatría. Ustedes saben que las culturas están paganizadas, las culturas de las naciones están totalmente paganizadas. Y por ello vemos festividades casi universales, ¿no? Digo casi porque obviamente hay otros países que muy pocos no hacen esto, pero sí la mayor parte de la cristiandad, hablando en términos así generales, ¿no? Por ser la mayor religión que hay en este momento, aunque también está la musulmana. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, lo que es el Halloween, las fiestas patronales de los pueblos. Sí, en los pueblos hay fiestas patronales, cada pueblo tiene su patrono, sí, su ídolo, al cual ofrecen sus ofrendas, sus fiestas, todo esto, ¿no? El Día de las Madres, que va muy ligado, ¿no?, a la Reina del Cielo, ya ustedes saben, fiestas religiosas, etcétera, ¿sí? Entonces, no voy a ahondar esto porque ya sabemos nosotros que esta es la cultura en la cual estamos o nos encontramos en cualquier latitud de la tierra, ¿sí? Allí habrá siempre una cultura, esa cultura está paganizada, esa cultura pues tiene sus costumbres, tiene su religión, y esas religiones tienen también sus fechas, feriados y todos estos festivos, ¿verdad? Entonces, aquí se nos prohíbe, es bastante claro, estar en esos agasajos dedicados a la idolatría y también en beber o comer las ofrendas que se hacen en esos agasajos. Entonces allí pues hay que tener pues mucho cuidado con esto. Yo entiendo que dentro de estas culturas y dentro de estas naciones están nuestras familias, ¿sí? Nuestras familias que de pronto no conocen acerca de la Torah, no conocen acerca de estos principios, y muchas veces se ven como ofendidos al uno, por ejemplo, negarse a asistir a una de sus
fiestas, ¿no? Normales para ellos, ¿sí? Tradicionales, ¿no? O están en alguno de esos agasajos. Ah, Aquí, pues más tarde de pronto podemos, en las preguntas y respuestas, veremos allí, ¿verdad?, cuál podría ser nuestra posición al respecto. Sí, pero pues aquí la Torah es clara en no inmiscuirnos, ¿sí? No inmiscuirnos, no meternos, ¿verdad?, con toda esta clase de ofrendas, agasajos, con toda esta clase de bebidas, etcétera, etcétera, que todo va apuntando obviamente a la idolatría. Hay una, eh, una Mishnah aquí, ¿sí? Que hace el Rashtá, ¿no? En uno de sus libros, ¿sí? En Galatillín 4, 8 al 11, él dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses, o sea, los ídolos. Pero ahora que conocéis al Dios único y verdadero, o más bien, que sois conocidos por ese Dios, ¿cómo que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Entonces aquí el Rashtá está hablando acerca de qué? Está hablando acerca de aquellos que conocen al Dios único y verdadero, al Dios de Israel, ¿sí? Y todavía están con todas esas observancias, ¿sí? De días festivos paganos, de meses paganos, estaciones, ¿verdad? Años paganos, etcétera. ¿Sí? Y él dice, temo por vosotros que quizás haya trabajado en vano con vosotros, después de haberlos reconvenido, haberles enseñado que ya eso es idolatría, que eso es paganismo, ¿verdad? Que como hijo de Hashem, nosotros debemos estar separados totalmente de todas de estas contaminaciones, por decir así. Entonces, muy interesante, allí es algo que debe ser aplicado, ¿no? A la medida de las posibilidades, debe irse aplicando en nosotros y obviamente pues marcar siempre esa diferencia como hijo de Hashem y como pueblo escogido por Hashem. Está también el precepto de no ingerir carne con leche. Entonces yo quise ahondar aquí un poco más acerca de esta prohibición. Y vamos a ver lo que nos dice el comentario del Humash. Vamos a ver allí el comentario que hace del capítulo 34, ¿sí? Del Perek 34, Pasuk 26, versículo 26. Dice, traerás a la casa de Adonai tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, vemos aquí que eso está como que unido lo uno con lo otro, ¿no? Dice, traerás a la casa de Adonai tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, como podemos ver, este mandamiento está ligado a la prosperidad. Nosotros sabemos que el entregar los primeros frutos, el bikurín, ¿sí? El macer, todo esto hace que haya prosperidad y ha habido prosperidad en nuestro pueblo debido a ello, ¿no? Entonces, está ligado este mandamiento de no cocerás el cabrito en la leche de su madre, ¿verdad? Está ligado a la prosperidad y vamos a ver por qué. Sí, vamos a ver que esto es interesante, ¿sí? Ahora, cuando dice el creador, ¿verdad? Hay que entregarle al creador las premisas de los frutos, entonces, obviamente, ¿el fruto de qué? De tu trabajo, de tus labores, de tus diversas, ¿verdad? Acciones que haces para ganar la parnasá. ¿Para qué? Le entregamos a él las primicias para ser bendecidos, para así prosperar. Soforno nos da claridad al respecto de este tema. Vamos a ver entonces qué nos dice Soforno aquí, el comentarista. Dice, este es el mandamiento de llevar los primeros frutos al templo. ¿Sí? Muchos dicen, pero es que ya no hay templo. Entonces no hay que llevar macer, ni terumá, ni sedacá, no hay que hacer nada de esto. No. Nosotros debemos entender que allá en Ezequiel se habla de que el Eterno sería por pequeño migdash en las naciones. O sea que habría siempre un pequeño migdash en las naciones. Allí donde nos arrojó, tendríamos que reunirnos, tendríamos que estudiar, tendríamos que aprender de la Torah. Y en esos sitios, como la sinagoga, el Beit Midrash, la casa de estudio, el seminario, ¿verdad? La yeshiva, todo esto, son pequeños Beit Midrash, ¿sí? Donde estamos nosotros que adorando, estudiando, aprendiendo la Torah.
Entonces, allí podemos llevar los primeros frutos, allí podemos llevar nuestro macer, las terumá, tzedaká, lo que queramos, podemos llevarlo allí. La Torá, entonces, culmina esta lista de mandamientos con dos expresiones de un tema que jamás debe subestimarse. Dice aquí, Soforno, el éxito y la prosperidad dependen de la bendición divina. Por consiguiente, la persona debe dedicar lo primero de la bendición material, los primeros frutos de la tierra, a el Eterno. Por otra parte, atención aquí que esta es la conexión que hay con esto de la leche y la carne. Dice, por otra parte, como los antiguos paganos solían cocinar carne en leche como un conjuro para lograr el éxito, la Torá concluye con un mandamiento de no caer en ese espurio engaño. ¿Ah? ¿Sí? Entonces ahí encontramos nosotros la conexión. Y allí pues era costumbre pagana hacer estos conjuros, ¿no? Para obviamente obtener el éxito, mezclar leche con carne, ¿no? Para obtener el éxito. Entonces por eso allí la Torá, una vez que señala que hay que dar las primicias, que hay que dar y llevar al templo, ¿verdad? Todo esto la terumá, el macer y todo lo demás, entonces concluye con esa parte, ese mandamiento, ¿sí? de no mezclar carne con leche. ¿Por qué? Porque los antiguos hacían allí una especie de conjuro, ¿no? Para lograr el éxito. Por eso entonces allí se nos introduce en la parashá este mandamiento que encontramos nosotros en tres partes, ¿no? En tres partes de la Torá. Esto lo vemos también en Shemot, allí mismo en Shemot 23:19. Y en Shemot 23:19 dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Adonai tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, en Shemot 23:19 también se está hablando acerca de las primicias de la tierra, ¿sí? Y se está hablando otra vez y se une este mandamiento de no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Sí? Para que entendamos nosotros que aquí no es cuestión de augurios, no es cuestión de suerte, no es cuestión... No, la parnasá nos llega directamente de Hashem. ¿Sí? Él es el que tiene el poder para darnos a nosotros, ¿verdad? En abundancia, enriquecernos. ¿Sí? Él dice, yo soy el que te doy el poder para hacer la riqueza. Así lo dice. Entonces, en esta sección, el Jumás nos ofrece el comentario tanto de Rashi como de Rabbi Hirsch, aquí en Shemot 23:19. Entonces, allí cuando dice, no cocerás, lo tebashel, ¿sí? Lo tebashel, no cocerás, la prohibición de cocinar carne junto con leche aplica a todas las ovejas y ganado vacuno, no solamente a la carne del cabrito en la leche de su propia madre. La ley rabínica extendió la prohibición a todos los demás mamíferos y aves kasher. ¿Sí? Todos los demás mamíferos y aves kasher, la ley rabínica entonces lo extendió a todos ellos también. Algunos pues obviamente dirán, pero es que aquí se dice explícitamente, ¿verdad? El cabrito en la leche de su madre. ¿Sí? Y podemos ser caraitas en ese aspecto, ¿sí? De ser literales, pero entendamos nosotros que hay que ver no solamente lo literal, sino también lo que dicen nuestros sabios al respecto, ¿sí? Y nuestros sabios dieron opiniones al respecto y concluyeron, ¿verdad?, los rabinos en extender esto a la prohibición a todos los demás mamíferos y aves kasher. Entonces, la Torah menciona esta prohibición en tres instancias. Dice aquí el comentario de Rashi. Dice, aquí en el 23:19, en el 34:6, que ya vimos, y también en Devarim 14:21, de lo cual los sabios deducen que la prohibición de mezclar carne con leche consta de tres elementos. O sea, si está allí tres veces en la Torá, entonces también consta de tres elementos. Está prohibido entonces, A, cocinar esta mezcla, B, comerla, y C, obtener de ella cualquier clase de provecho, dice aquí Rashi. ¿Sí? Entonces, esos son los tres elementos que se encuentran, ¿verdad? Y que se deducen al estar allí tres veces en la Torah, dice Rashi. Por otro lado, el Rabbi Hirsch propone un motivo que explica la prohibición y su inserción en esta parte de la Torah. Vamos a ver qué nos dice. Dice, la carne
representa el componente animal de la vida, los músculos y los tendones. La leche representa la capacidad reproductora de los seres vivos, pues la leche es el alimento del que se nutren las crías. En los animales, estos dos aspectos de la vida son inseparables. Los animales comen y se reproducen por instinto. El hombre fue creado para aspirar a algo más elevado y no debe mezclar estos dos aspectos de su naturaleza. Por el contrario, debe aprender a diferenciar entre sus actividades y, lo más importante, a subyugarlas sin excepción al imperativo de perfeccionarse en el servicio a Dios y de infundir una chispa de divinidad en todas sus actividades. Sí, entonces, aquí es como si Rabbi Hirsch dijera, bueno, los animales tienen esta característica, ellos se reproducen, ellos alimentan a sus crías con la leche, ¿verdad? Esa es su forma, ¿verdad? Natural, su ley natural, ¿verdad? De reproducción. Nosotros tenemos esa parte de esa ley, obviamente, también nos reproducimos de esa manera, ¿sí? Y le damos también leche al recién nacido, ¿sí? Pero no podemos quedarnos en ese plano natural, ¿sí? Tenemos que sobreponernos a ese plano natural y elevarnos, por decir así, elevarnos, ¿no? O sea, no estar a la par de los animales y no hacer a la par de ellos, ¿sí? Es más, este comentario es más extenso y habla acerca de que nosotros no podemos, con estas cosas que son naturales y que el Eterno nos dio, ¿sí? Hacer de ello como hacen los animales, en otras palabras, ¿sí? O sea, no reproducirnos en la parte sexual, ¿verdad? Así como hacen los animales, ¿sí? Que cogen, por ejemplo, a una hembra en celo y entonces la preñan, y si hay otra en celo la preñan. No. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto y tenemos que elevar todas esos deseos y esas pasiones que son legítimas, ¿verdad? Pero a un grado donde le podamos infundir divinidad, ¿sí? Divinidad a esas acciones. Y no solamente en esa parte, la parte sexual, que obviamente todo hombre es atacado, sino también en todos los aspectos y actividades de la vida. Debemos insuflar, ¿verdad?, esa chispa divina en todas esas actividades, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante, pues, tenerlo en cuenta, lo que aquí Rabbi Hirsch está proponiendo acerca de aquí, de la prohibición aquí de la leche con la carne. Muy bien. En Devarim 14, 21, 22, vamos a ver entonces que ese es el texto que nos hace falta de los tres. Dice así: no comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma. O lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo kadosh a Adonai tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera y lo que rinde tu campo cada año. Entonces mire que todo esto está mezclado, obviamente, de nuevo, con la parte de prosperidad, con la parte de bendición, con la parte de abundancia, ¿sí? Primero que todo se habla allí de que no podemos comernos un animal que se muera. O sea, que se murió y no sabemos la causa por la cual se murió. ¿Sí? De pronto salimos al campo y encontramos la vaca ahí echada y la vamos a mover y está muerta y no sabemos cómo fue que murió. Pudo haber muerto de una enfermedad, pudo haber muerto porque un animal de pronto la mató. Sí, cuando es muerte es así, no podemos comer el animal. El animal tiene que ser faeneado, ¿verdad? Conforme a las leyes judías. O sea, tiene que aplicarse la shejitá, ¿sí? Y ese es el animal que nosotros, obviamente, está permitido comer. Por eso es allí: no comerás ningún animal que se muera. Cuando dice que se muera es que de un momento a otro, ¿verdad? Lo encontramos allí en el campo, muerto por alguna fiera, por alguna enfermedad, ¿verdad? De alguna otra causa. No podemos comer ese animal, ¿no? Dice: lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma. O lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo a Adonai tu Dios. Entonces, entendemos nosotros que eso es trefa, no se puede entonces tomar, no se puede comer, pero podemos sacarle provecho en el sentido de venderlo, como dice allí, al forastero, al extranjero, ¿sí? Sacar las partes, ¿verdad?
que estén buenas, o sea, que se vean aparentemente pues comestibles, y eso se puede pues vender. Y vuelvo otra vez allí: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Eh, y esto se une al verso 22, que dice: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Entonces, vea que aquí otra vez la Torá trae al pensamiento eso, ¿no? Trae al pensamiento el asunto de el conjuro que hacían los antiguos, ¿verdad? Mezclando leche con carne para buscar el éxito y la prosperidad. Entonces, no, aquí se acentúa y dice: no, diezmarás fielmente, darás el macer fielmente del producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Entonces sabemos nosotros que hay una bendición y una promesa allí cuando nosotros damos el bicurín, el macer, la terumá, la sedacá, ¿sí? A las personas correctas, al lugar correcto, ¿verdad? Eso allí hay un respaldo y una bendición de Hashem, ¿verdad? Cuando se hace de la forma más adecuada. Entonces vemos cómo está íntimamente ligado este mandamiento a dar a Dios no solamente las primicias, sino también, ¿verdad?, todo lo que es macer, terumá, etc. Recordemos entonces lo que dijimos anteriormente. Los antiguos paganos solían cocinar carne en leche como un conjuro para lograr el éxito. Mas Hashem nos muestra el verdadero sendero por el cual nuestro pueblo y cada uno de nosotros obtenemos la prosperidad y el éxito. Cuando creemos con fe obediente que Él es la fuente de nuestro éxito y damos las primicias de nuestro esfuerzo y el macer de nuestros ingresos. Entonces, esto es algo que debemos entender. ¿Queremos prosperidad? Claro, todos queremos prosperidad. Dígame si no. Nosotros los hombres queremos ser prosperados porque nosotros tenemos que tener para las necesidades, para los gastos, para todo, ¿verdad? Entonces queremos ser prosperados. Entonces, esta es la forma, ¿sí? Dando a Él lo mejor. En la práctica, entonces, sabemos que tenemos 3 clases de dieta. Sí, ya vamos entonces a ahondar más acerca de en sí la mezcla como alimento. ¿Sí? Tenemos 3 clases de dietas. ¿Cuál? La cárnica, la láctica y la parve. ¿Sí? Estas son las 3 dietas que tenemos. Entonces, cuando comemos carne, decimos que estamos cárnicos. Entonces no podemos tomar ninguna bebida láctica después de un tiempo determinado. Cuando decimos que estamos lácticos, igualmente hemos comido una dieta láctica y entonces tenemos que evitar la carne cierto tiempo también, ¿no? Cuando decimos que hemos comido parve, entonces no hay ningún problema. Parve se puede mezclar con tanto lo cárnico como lo láctico, ¿sí? Y debemos ser entonces cuidadosos de no hacer mezcla o juntar, como es el caso de los productos u objetos de diferentes características, ¿verdad? Tenemos que tener bastante cuidado en todo eso. Y en esto, pues obviamente, esto hay que llamarle la atención mucho a las mujeres, porque las mujeres son las que por lo general están allí en la casa, están pendientes de lo que es la comida, la preparación de los alimentos y todo eso. Entonces ellas sí que deben conocer bastante de esto, y para los solteros pues tienen que esforzarse mucho, ¿verdad?, en guardar obviamente estas normas, ¿verdad?, de pureza, y hacer todo lo posible por obviamente evitar las mezclas, ¿no?, de las mismas. Por eso se nos insta a que busquemos una mujer, obviamente, tiene que ser una mujer correligionaria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenga nuestras mismas creencias, porque entonces no se nos va a dificultar, ¿verdad?, todo eso. Sino entonces tendríamos que empezar a enseñarles, a educarles, y eso sí tomaría bastante tiempo, ¿no? Es mejor conseguir una persona que ya conozca todo esto para que podamos aprovechar bien el tiempo y entonces no tengamos inconvenientes más tarde. En el caso de productos parve, estos pueden acompañar la dieta cárnica o la láctica, ¿sí? No hay ningún problema. Parve es todas las verduras, las frutas, todo eso es parve. Sí, ellas pueden acompañar lo que es la parte cárnica como también la parte láctica, ¿sí? Y la única carne que se puede combinar con leche es el pescado. Es más, la sangre del pescado también se puede comer. Pero el pescado kosher, ¿no? Estamos hablando del pescado kosher. El que tiene espinas, perdón, el que tiene aletas y escamas. Por lo demás, utensilios, loza, cubiertos y los mismos productos deben ser separados y utilizados por aparte. Entonces, por eso ven ustedes que siempre es importante tener allí las ollas cárnicas, las ollas lácticas,
tener allí los cubiertos lácticos, los cubiertos cárnicos, ¿sí? Esto es muy importante y hay toda una legislación al respecto de esto, ¿sí? Tenemos allí la dieta del Rambán, y en la dieta de Rambán lo primero que se habla es esto, acerca de lo láctico y lo cárnico, ¿sí? De las soyas lácticas, ¿verdad? O cárnicas, ¿verdad? Cómo cacherizarlas, cómo descontaminarlas o de esa adhesión que tiene, porque la olla adquiere la característica o absorbe la característica de los alimentos. Entonces, ¿cómo y qué tiempo se requiere para que ya la olla pierda esa adherencia de esos alimentos que se cocinaron allí? Entonces, hay toda una legislación al respecto de esto, pero lo mejor que se puede hacer es tener que ollas cárnicas, ollas lácticas, cubiertos cárnicos, cubiertos lácticos. O sea, es mejor tener todo esto y no entrar en toda esta serie de tecnicismos, ¿sí? Evitar entrar en toda esta serie de tecnicismos. Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora dirán ustedes, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con espiritualidad? ¿Qué tiene que ver esto con...? Vea, todo en la Torah tiene su significado, ¿sí? Si bien, inclusive, esta misma puede ser un hok de la Torah, o sea, algo que no tiene todavía todo el entendimiento que se requiere, toda la comprensión que se requiere, todo lo que dice la Torah hay que hacerlo, ¿sí? Todo lo que nuestros sabios pudieron entender y pudieron establecer hay que obedecerlo. Entonces, por eso, todo esto tiene su provecho. Ahora, cuando nosotros somos cuidadosos en esto, ustedes saben que una de las necesidades del ser humano, una de las primeras necesidades del ser humano es alimentarse, ¿sí? Todos los días estamos alimentándonos. Y si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, estas leyes, estos mandamientos, entonces estamos ejercitando la mente a estar en alerta, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando celebramos Pesa, nosotros celebramos Pesa y después siguen 7 días de panes sin levadura. O sea, no puede haber levadura en la casa y no podemos comer nada leudado. Y tenemos que tener, vea, los 5 sentidos bien puestos porque podemos de pronto salir a la calle, todos antojarnos de pronto un bizcocho, una galleta, esto, lo otro, y se nos olvidó que estábamos en los 7 días de panes sin levadura. Entonces, sí, es estar en un sentido alerta, aquí todos los días, alerta, ¿verdad? Alerta en el sentido de no mezclarlo uno con lo otro. ¿Y por qué en estado de alerta? Porque así entra el pecado. El pecado entra tan sutilmente que no nos damos cuenta muchas veces. No nos damos cuenta. Y cuando menos pensamos, wow, pequé, hice esto es prohibido, no puedo, ¿verdad? Y cosas así. O sea, es mejor tener los 5 sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Acuérdense que una de las oraciones que hacemos nosotros, ¿verdad? Allí al terminar Shabbat, es que el Eterno hace distinción entre lo sagrado y lo profano, entre luz y oscuridad, entre Israel y las demás naciones. O sea, ¿por qué el Eterno hace distinción y por qué el Eterno quiere que hagamos distinciones siempre? Porque debemos tener los sentidos bien ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y también en lo que es malo. Y esto nos ayuda, este ejercicio mental nos ayuda a estar vigilantes, ¿verdad? Atentos de que no, esto es térmico, esto es láctico, de que estos cubiertos, ¿verdad? Tienen que ir con lo láctico, ¿verdad? Pero no aquí en lo cárnico. Eso nos ayuda a estar en estado de alerta constante, ¿verdad? Porque estamos en medio de un mundo donde la oscuridad es cada vez más fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Y donde tenemos que hacer diferencia y saber qué es santo y qué no es santo, qué es limpio y qué no es limpio, qué es luz y qué no es luz, ¿verdad? Acuérdense que allá el profeta llegó a decir, vea, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Estamos ya en eso, ya lo malo se está legalizando en las naciones, ¿sí? El aborto, el homosexualismo, el lesbianismo, todo esto ya se está legalizando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque hoy día tenemos que diferenciar lo uno de lo otro, lo que es luz, lo que es tiniebla, lo que es santo, lo que es impuro. Y para concluir, obviamente, pues, estas son cosas muy prácticas, ¿no? Muy prácticas, pero yo quiero aquí concluir con unas palabras, ¿verdad?, de nuestro santo maestro, muy interesantes, ¿sí?, que va un poco más allá, ¿sí?, un poco más allá de lo práctico, ¿sí?, un poco más allá de lo vivencial, ¿sí?, y él llega al punto
¿verdad? De nuestra alma, de nuestra nefes, de nuestra neshama, ¿sí? Y eso lo vemos allí en Mordejai, capítulo 7, verso 14 al 23. Vamos a ver qué nos dice ahí nuestro santo maestro, maestro de justicia. Dice, llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchen todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Entonces voy a ponerlos en contexto. Allí, él llegó allí con sus talmidines y lo censuraron a él, ¿verdad? No solamente, no, perdón, no a él, sino a los talmidines, de que no se habían lavado las manos porque iban a comer y entonces no se habían lavado las manos. Entonces le dijeron, mira, tus discípulos no se lavan las manos, ¿verdad? Sí, entonces él llega y les dice esto, no todo lo que entra por la boca, ¿verdad? Es lo que contamina al hombre, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces dice que cuando dejó allí la multitud y entró en la casa, sus talmidines le preguntaron acerca de esto que él estaba enseñando. Ahora, vamos a poner en contexto todo esto. Él les hablaba a una audiencia totalmente, ¿qué? Judía, ¿sí? Una audiencia totalmente judía, que siempre había comido limpio y que siempre ha comido limpio hasta el día de hoy, ¿sí? Los alimentos allí señalados por la Torá, ¿sí? Y entonces eso le estaba diciendo allí a todos. No todo lo que entra, ¿verdad?, contamina al hombre. No todo lo que se ha señalado en la dieta, ¿verdad?, de la Torá contamina al hombre, porque obviamente son alimentos limpios, ¿sí? Está hablándole a una multitud y a una audiencia totalmente judía. Y entonces allí los discípulos le preguntan, explícanos esto, ¿sí? Como así que no todo lo que entra, ¿verdad?, contamina. Entonces les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, ¿sí? Ahora, ahí hay una nota que obviamente la hace no fueron palabras textuales de nuestro santo maestro, sino la hace el que está haciendo la traducción allí, ¿sí? La interpretación allí. Dice ahí, declarando así limpios todos los alimentos, ¿sí? Pero entonces hizo falta ahí declarados o señalados por la Torá, ¿sí? Pero entonces al dejar allí nomás, declarando así limpios todos los alimentos, estando permisividad a muchos que por falta de conocimiento y por ignorancia, ¿verdad?, creen que todo lo que está creado, ¿verdad?, se puede comer. No. Entonces, por eso allí hizo falta todos declarando así limpios todos los alimentos señalados por la Torá. Hizo falta allí. Pero esas no fueron palabras que salieron de los labios de nuestro santo maestro, sino palabras del propio conceptos del propio ¿qué? Traductor aquí, en este caso. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, vean hasta dónde va nuestro santo maestro, ¿sí? De la parte de los alimentos que entran, que ingerimos continuamente y del cuidado que debemos tener, más debemos tener cuidado de qué? De lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra nefes, en nuestra neshama, los pensamientos que allí tenemos, los deseos que allí tenemos, las motivaciones que tenemos, ¿verdad? Esto es lo que nos puede contaminar, ¿no? Porque obviamente dice ahí, del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, que es la fornicación, el robo, los homicidios, adulterios, la mentira, el engaño, la avaricia, las maldades, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, el chisme, la insensatez. Todo esto es lo que verdaderamente ¿qué? Contamina al ser humano. Entonces, veamos que esto trasciende, no solamente es la comida, sino también ¿qué? La parte interna de nosotros. ¿Qué nos sirve comer un alimento totalmente kasher? Totalmente kasher. Si tenemos una mente corrompida, tenemos unos deseos, ¿verdad?, de inmoralidad, tenemos envidia, orgullo, calumnia, estamos en amargura, sentimos orgullo, ¿verdad? Eso daña, eso contamina, ¿verdad? Si hemos robado, si hemos estado en fornicación, entonces, ¿de qué sirve que comamos una comida kasher? ¿Sí? Bueno, entonces, hasta allá va nuestro santo maestro, ¿sí? Que no solamente lo externo
demuestre lo que somos. En lo externo mostremos nuestro orden. En lo externo mostremos nuestra kedushá, nuestra santidad, sino también de una forma interna. Y es ahí donde parte todo, en la forma interna, ¿sí? En la motivación, en el deseo, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros hablamos con nosotros mismos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe y que podamos nosotros pues emular y aprender, ¿verdad?, de todos estos hombres sabios y sobre todo, ¿verdad?, podamos poner y aplicar estas palabras sabias de nuestro Santo Maestro y podamos tener así nosotros una mejor vida, podamos ser prosperados, podamos ser bendecidos y que el Eterno en su misericordia envíe a nuestro Mesías prontamente y en nuestros días. Amén, ve amén. Amén, ve amén.